Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Doctor Roberto Rosario, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por estar aquí. Tú sabes que yo tenía una relación personal con Sonia y con su hermana, pero con Sonia sobre todo, y ella con mi familia. Una noticia de verdad que bastante penosa. Aprovecho este espacio para hacerle llegar a Nuria y a toda la familia Piera mi condolencia y el afecto eterno para que tengan resignación, ¿verdad?, y fortaleza en este momento. Bueno. Doctor, hay temas que son de carácter político, pero también legal, jurídico, económico. El caso ese de los fideicomisos. La gente se pregunta en la calle qué tanto me hablan en los medios de los fideicomisos, porque es una cosa que el pueblo la entiende poco. Y a la gente, en definitiva, lo que le preocupa es que la cosa funcione y que funcionen bien, no tanto de los mecanismos como funciona, pero sí a la clase política, a los abogados, le preocupa, le inquietan una serie de cosas. ¿Usted qué piensa de esta cuestión del fideicomiso de Punta Catalina, que el presidente ayer le comparaba con el fideicomiso RD Vial, por ejemplo? Mira, lo primero es que yo quiero expresar que las críticas que hace la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández y nosotros, no son personales. Obedecen a un criterio, a un concepto que tenemos sobre la administración del Estado. Y ayer, precisamente, que estaba reunida la dirección política de Fuerza del Pueblo, tratamos todo lo que tiene que ver con el tema de la situación política y el tema de los fideicomisos. Para nosotros, este tema de toda esta discusión que se ha generado sobre el fideicomiso le brinda una oportunidad única al sistema de partidos y a la ciudadanía que no habíamos tenido en las últimas 2 décadas. Y es la posibilidad de que las fuerzas políticas puedan diferenciarse en el modelo de gobierno que desean proponerle a la ciudadanía. Para nosotros, por ejemplo, aquí se produjo una ruptura en lo que era el concepto de la democracia liberal a raíz de la caída del muro de Berlín y todo lo que fue la supuesta democratización al estilo occidental de toda esa parte de Europa del Este. Y a la entrada, a la conclusión, digamos, a la frase cumbre de la tercera ola democrática que estábamos viviendo en América. Porque a partir de ahí, en Estados Unidos, sobre todo, se desarrolló y se consolidó el liberalismo, el neoliberalismo como la corriente dominante a nivel universal, y a través de los organismos multilaterales, Banco Mundial, FMI, se quisieron llevar fórmulas a todos los países. Eso produjo también a nivel político en Estados Unidos, por ejemplo, una separación entre lo que eran las teorías del Partido Demócrata y la del Partido Republicano. El Partido Demócrata un poco inclinado a la teoría que levantaban en Europa Tony Blair y Anthony Gibbons y otros de una tercera vía. Y en América, que empezó a desarrollarse una democracia liberal, pero con un sentido más humano, que lo asumió un poco la socialdemocracia. Esa teoría básicamente lo que buscaba era reducir el tamaño del Estado, sacarlo de la administración y de la gerencia de espacios sensibles en la administración pública y de alguna manera también aumentar los ingresos por la vía de la expansión del cobro de los impuestos, no creando impuestos hacia los sectores, por ejemplo, como plantea ahora Biden, que lo que plantea no es cargar de impuestos a los más pobres, sino a las grandes corporaciones. Y entonces, sin embargo, esa corriente radical de neoliberalismo lo que plantea era expandir los impuestos hacia los sectores más vulnerables y restringir la inversión en una serie de programas sociales. Era maximización de las ganancias. De las ganancias, así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y de localización de los empleos. Este tema que Leonel ha denominado los fideigobiernos plantean una discusión importante sobre el tema de la administración pública. ¿Por qué fideigobierno? Bueno,
Precisamente en el día de ayer me reiteraba el secretario general del partido que nosotros vamos a solicitar por escrito. A su firma, ya él me dijo que estaba consultando con el presidente del partido, le vamos a solicitar al gobierno central una información de cuántas áreas de la función pública están siendo impactadas, están siendo afectadas por programa de fideicomiso, porque aquí yo veo que hasta un programa de tilapia tiene un fideicomiso. Me acabo de enterar que aquí el entregar la revista tiene un fideicomiso, para poner un ejemplo. Y entonces son tantos fideicomisos, que se está hablando de 17 o 20 fideicomisos, que de alguna manera el tema de Punta Catalina ha sacado a relucir y ha permitido que los partidos se den cuenta que no se trata de un mecanismo puntual, no se trata de excepciones a las reglas, sino que se está convirtiendo en regla. Y por tanto está definiendo un modelo de gobierno que debe ser analizado y discutido. Por esa razón es que debemos verlo. Mira, lo primero que nosotros dijimos es que no podemos confundir la ley que hay, la ley 189-11, si no me equivoco, que fue una ley votada en el gobierno de Leonel Fernández y por el Congreso que dirigía el PLD, que es una ley dirigida básicamente al sector privado, al mercado hipotecario inmobiliario para el desarrollo, con la colaboración del sector público, de viviendas asequibles a la clase media y a la gente más humilde. Apenas ahí hay un artículo que se refiere, deja abierta la posibilidad de fideicomiso público, y en el reglamento hay un párrafo, un literal de un artículo también que trata el tema. El presidente, en nuestra opinión, no está siendo ayudado por su equipo de gobierno, quiero creer en la buena fe del presidente, no está siendo ayudado por los ministros, y por esa razón al presidente está dando informaciones que lucen contradictorias. En su discurso al país, el presidente de la República dijo, por ejemplo, y veo que hoy los periódicos lo destacan en primera plana, que él va a someter un proyecto de ley de fideicomiso público que lo va a anunciar creo que el 27 de febrero. Sí. Eso dijo, sí. Pero que el presidente para hacer eso primero tiene que retirar el que él sometió en el 2011. Es que en el 2011 el presidente de la República... En el 2011 el presidente... Perdón, el 2021, junio de 2021. El presidente de la República, yo tengo en mis manos la carta de remisión y ese contrato. Es el que cursa actualmente. Cursó una propuesta, o sea, de la autoría de este gobierno. Correcto. Una propuesta de ley de fideicomiso. No, pero ese es el caso. No es Punta Catalina. No. Usted se refiere al caso del FOMPER. No. No una ley de fideicomiso. No. Para ampliar la figura que está solamente... Una ley. La ley porque el presidente... una transformación... Señores, el presidente informó ayer que esta ley que va a someter está en elaboración, que se la pidió al consultor jurídico, lo de la ley de fideicomiso público, que es una iniciativa nueva. Como un marco nuevo. Como un marco nuevo. Ahora, hay una ley que agrupa todos los fideicomisos públicos. Así es. En lo que era el FOMPER. Solamente que le quita al FOMPER la discrecionalidad. Correcto, lo que decía la discrecionalidad de disponer de los fondos del FOMPER. Ya no habrá un director de FOMPER que puede decir, mira, le doy a Pedro, le doy a fulano, sino que iría al tesoro. Al tesoro y el fideicomitar. Esa es una ley. En esa ley no es un fideicomiso. Esa es una manejadora de acciones del Estado. En esa ley hay varios capítulos que establecen la institución del fideicomiso. Lo hay, sí. Lo hay. En esa ley lo incluye, claro. Sí, lo incluye incluso como uno de los capítulos que está tratando la ley. Yo la tengo. Sí. Esa ley ya fue aprobada en una Cámara y ya una comisión de Hacienda de la otra Cámara lo conoció. Eso pudo haberse aprobado de inmediato. Y esa ley, si se aprobaba, que no era solo, ahí tiene razón el presidente, no era solo sobre fideicomiso, pero trata en un capítulo el tema de los fideicomisos, pudo haber permitido que esto se hiciera en un marco más amplio. Mira, yo escuchaba a María Elena cuando venía en el vehículo. Una pregunta. Y ella dio varias informaciones. La primera información que ella dio fue que se puso de ejemplo el contrato de República Dominicana. RD Vial. El peor ejemplo que pudo haber puesto el presidente. Porque RD Vial es netamente público.
ahí. No, espérate. No, pero espérate, déjalo que explique. Yo le estoy haciendo una pregunta. No le haga pregunta, que él está refiriendo yo tengo. Pero se la va a hacer ahorita. Perdón, mire, yo que le explique eso. Yo adelante. Aproveché el viaje en el vehículo y le pedí a mi hermano y amigo César Fernández que me mandara el contrato de RD Vial. El contrato de RD Vial fue firmado por Gonzalo Castillo, Enrique A. Ramírez y César Augusto Díaz Rodríguez, gerente general y gestor fideicomisario del Banco de Reserva. Nada más. No hay sector privado, ni en aportes ni en gestión. Es totalmente público. Ese fideicomiso tiene al día de hoy una deuda de unos 60. Estamos hablando ahí, vamos a hacer este concreto, porque yo le pedí a César el dato, muy específico. Tiene una deuda de 60.000 millones, unos 1.000 millones de dólares, pero solo en un semestre te produce 23.000 millones semestrales, es decir, es una deuda manejable. Y de alguna manera es bastante sustentable. Entonces, eso quiere decir que ese fideicomiso netamente público sí está regido por las leyes que tienen que ver con el manejo de la cosa pública, porque está obras públicas y está Banco de Reserva. O sea, ahí no hay ni siquiera que discutir nada. Y por tanto, el Estado es que está administrando y manejando ese fideicomiso, que es público netamente. Doctor. No es parecido al tema del fideicomiso Punta Catalina. ¿Por qué? Déjame terminar la idea, Oli. El fideicomiso Punta Catalina es un fideicomiso en el cual el Estado está entregando a 5 personas designadas, propuestas por el Estado, en lo que se llama un contrato ley, porque eso no es un contrato normal, es un contrato ley, en el cual se está designando 5 personas para que administren ese fideicomiso. Mira, yo tuve acceso a un estudio que hizo la Sociedad Civil de Guatemala, porque me quedé escuchando los países que le refirieron a María Elena. No mencionó lo que yo te voy a mencionar ahora. No mencionaron México, no mencionaron Honduras, ni mencionaron México y Honduras. Bueno, ella no lo dijo. Sí, ella ni Guatemala. México. Bueno, sí. En el mencionaron caso de Guatemala, México, aunque yo no hay un fideicomiso precisamente vial, creo que se llama Covial. Y se hizo un estudio que determinó que la situación de corrupción y de ineficiencia de ese fideicomiso se debió a las siguientes razones. Primero, no fue el resultado de un consenso político, no fue el resultado de una consulta social, ni gozaba de una legitimidad de origen. Y sobre esa base se armó una crisis tan grande y un cuestionamiento tan grande que prácticamente se está llevando la Covial, que creo que se llama, ese fideicomiso de Guatemala. En Honduras, acabamos de ver la denuncia pública que hacen la juramentación, la presidenta electa, y en el caso de México, López Obrador está devolviendo cientos de fideicomisos por un problema, oigan, ¿por qué? Por opacidad. ¿Alguna pregunta sobre el fideicomiso? Pasar a otro tema. Oli tiene una que tengo una pregunta, Julio. Puntualmente. Sí. En el fideicomiso RD Vial, es cierto que opera el banco privado del Estado y la fiduciaria privada del Estado, porque son empresas privadas del Estado. Por eso creo que me dijo José Dantes que se trataba de un fideicomiso mixto. En este caso, las instituciones que lo operarían serían igualmente el Banco de Reserva, a través de la fiduciaria Banreserva, y tendría el bien como propiedad el Ministerio de Hacienda. Eso es lo que se ha planteado, dentro de lo que ha planteado el presidente. El cuestionamiento fundamental que he escuchado es que las personas, los nombres del comité técnico, cursen y se manejen en la ley, es decir, que lo maneje el Congreso, ese cuestionamiento. Aparte de eso, ¿qué otro elemento tendría que involucre al sector, es decir, que se vea como un traspaso al sector privado? Por lo primero, el propio contrato establece que en uno de sus artículos que ese comité técnico va a ser acopio de la Ley General de Compra y Contrataciones y que redactará su propio reglamento de compra. ¿Qué quiere eso decir?
que va a estar exento de la aplicación de la ley de compra y contrataciones. Segundo, establece que tendrá su propio sistema de auditoría y control financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que la Cámara de Cuentas y los organismos de control del Estado no podrán ser parte, porque además se declara que es autónomo e independiente ese fideicomiso. Y por último, y no menos importante, es que al ser un contrato ley, esos funcionarios son designados por el Congreso, podrían ser sustituidos por el Congreso, porque el contrato no dice en ninguna parte que ellos podrán ser removidos por decreto. No lo dice. Y si lo dice, agradecería que me lo busquen. Finalmente, la propia composición del equipo técnico plantea un problema de fondo que afecta al ciudadano. ¿Cuál? Que es la posibilidad de un conflicto de interés, que afecta el desenvolvimiento del fideicomiso, porque si los miembros del comité técnico están vinculados a las empresas generadoras, ellos van a ser juez y parte, porque esas empresas generadoras con ese conflicto de interés terminarán determinando el valor de lo que va a pagar cada ciudadano por la energía. Cuando las generadoras a su vez tienen el control del único bien público que produce y genera energía. Apoya el monopolio, según su criterio. Bueno, un oligopolio. Roberto Rosario, alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Roberto, uno aprende muchísimo. El otro título. Ustedes, y es presidente de la Junta Central Electoral. Yo estaba aquí como dirigente político de la Fuerza del Pueblo, aunque siempre hemos sabido que ha sido un dirigente político, en su ocasión dirigiendo la Junta Central Electoral. Nunca lo negué. Exacto, no era escondido. Siempre lo dije. Un alto dirigente político dirigiéndolo. Como hay varios dirigentes políticos en la Junta Central ahora. Bueno, eso hay que señalarlo. Roberto, uno va aprendiendo mucho con ustedes, porque ustedes son maestros de la experiencia, el conocimiento, la práctica. No, eso no se improvisa. Usted está refiriendo a la privatización, se está refiriendo a la privatización y habla del neoliberalismo, tomando en cuenta que Leonel Fernández fue quien ejecutó las principales políticas neoliberales y de privatización en República Dominicana, y hoy dirige su partido. ¿De privatización? Sí, de capitalización. Le pusieron capitalización para cambiarle el nombre, pero fue de privatización de todos los recursos del Estado que tenían actividades productivas. Y fue así, eso no lo podemos decir, si lo discutimos aquí sería una ofensa a la audiencia. Pero tomando en cuenta que usted es parte de un partido cuyo líder es el principal promotor y ejecutor de la privatización en República Dominicana, y tomando en cuenta que los legisladores de su partido votaron por el mismo fideicomiso, con mucha experiencia, vasta experiencia de Estado, y con toda esa experiencia de Estado, votaron por el mismo fideicomiso de Punta Catalina, y tomando en cuenta que eso ya está en una mesa de diálogo, ¿cuál es la propuesta de su partido para la gestión de ese bien público? ¿Cómo usted entiende que debería gestionarse y mantenerse en el criterio, en el ámbito público, que es el consenso de todas las fuerzas sociales y políticas de este país? Mire, lo primero es que debemos aclarar que no es lo mismo privatización que capitalización. Gracias a Dios, cuando ese tema se discutió, yo era el consultor jurídico de CORDE. Y recuerdo como el día de hoy que la llamada 3C, CDA, CORDE y CDE, todos los meses lo que tenían era aburrido a este país con piquetes, huelgas, porque ni siquiera producían dinero suficiente para el pago de su nómina. Y recuerdo que algunas empresas como Intupapel, Favidrio, Molino, eran deficitarias y problemáticas. Hoy, fruto de ese proceso, de ese proceso de capitalización, muchas de esas empresas que eran deficitarias, incluyendo Molino, yo era el consultor jurídico de CORDE, fueron capitalizadas. El Estado Dominicano, en el proceso de capitalización, que debo aclarar lo siguiente, a diferencia del fideicomiso, la ley de capitalización fue aprobada en el Congreso, casi unanimidad, por un Congreso controlado por el Partido Revolucionario Dominicano, en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde el PLD tenía un solo senador. Y fue el resultado de un consenso social y un consenso político. En este caso, no es resultado de un consenso político ni de un consenso social. La discusión ha sido posterior, es decir, después de aprobarlo, la carreta, después de votarlo. La discusión ha sido después de votarlo. Sí, porque déjame decirte, eso se introdujo. Por debajo me explicaba ayer uno de los que votó. Me dijo un diputado del PRM
yo no iba a votar, iba a hacer algunos cuestiones. Puedo mencionar el nombre del diputado, pero vi que todos los opositores votaron. No, oigan qué fue. Eso se Yo vi puso. que todos los opositores Me votaron. explicaba ayer, incluso lo voy a explicar, me decía Rubén Maldonado, mira Roberto, lo que pasó es que la costumbre es que en la Cámara de Diputados todos los contratos no se mandan a comisión, generalmente eso se aprueba sin ningún problema. Y yo, la verdad es que yo no tuve oportunidad de discutir eso en la bancada ni con el partido. Y yo vi que todo el mundo estaba votando y nosotros votamos. O sea, ahí no hubo un error. Es verdad. No, pero le estoy diciendo la verdad. Y entonces él me dijo, Ramón Ceballos me dijo, yo iba a hacer unos cuestionamientos a los nombres. Él dijo que tres, y en ese sentido dijo, pero no votó toda la fuerza del pueblo, votaron 3 de los diputados de la fuerza del pueblo, incluso votaron lo de Alianza País. Le preguntaba cuál usted entiende que sería la salida. ¿Cuál entienden ustedes que sería la salida? Mira, yo primero creo que esa ley tiene que ser revestida de transparencia y debe ganar la legitimidad que produzca el consenso de los partidos y las fuerzas sociales. Porque nos da la oportunidad ahora de eliminando el fideicomiso. Nos da la oportunidad. O dejándolo en fideicomiso. Es que el fideicomiso. Disculpe, el fideicomiso es público. La pregunta mía es: usted habla de la ley. ¿Se elimina el fideicomiso o se hace más transparente? La pregunta. La propuesta nuestra es que ese fideicomiso debe ser retirado. Debe discutirse y aprobarse una ley general de fideicomiso público. Y los fideicomisos existentes y los que nazcan deben nacer bajo la sombrilla de esa ley general de fideicomiso público. Ahora, en esa ley general de fideicomiso público, que debió ser lo primero que debió hacerse, deben establecerse los sistemas de controles del Estado y la facilidad de que el ciudadano, a través de la ley de libre acceso a la información, sepa cómo se están administrando y manejando los ingresos del Estado. Porque esta discusión se ha generado porque, de alguna manera, señores, miren, yo ponía un ejemplo sencillo. Aquí hay mucha gente, todo el que está aquí tiene vehículo. Compra un vehículo nuevo y déselo algo en administrar y pídaselo en 20 años. ¿Sabe lo que le va a devolver? El residual, como dice el propio contrato, el residual. ¿Qué es lo que es residual? Un vehículo ya que tiene 20 años de uso. Marilena. Doctor, ¿es posible un proceso de consulta, un proceso de consulta previa antes de tomar una decisión sobre un hecho tan importante, una herramienta tan importante como fideicomiso y de Punta Catalina? Porque ya en 3 ocasiones el gobierno ha tenido que echar para atrás. En un momento dado por nuevos impuestos, en otro momento por reforma fiscal y ahora por el fideicomiso de Punta Catalina. Si uno lo va a ver con un enfoque positivo, habla de receptividad. Escúchame, María Elena, que te interrumpa, escúchame. Okay. Los aspectos que tú has señalado tienen que ver con una política de Estado neoliberal. Ahora la fuerza del pueblo parece socialista. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. Porque en una primera ocasión uno dice que es receptivo el gobierno, una segunda ocasión también, pero ya en una tercera uno dice no falta un proceso de consulta previa. Esto es factible. El liderazgo político nacional está preparado para reunirse y evaluar estos proyectos pensando en el interés del país y no en el interés de los partidos. Mire lo que hay. Ahí hay un mal de fondo en esa consulta previa. Aquí se firmó un pacto eléctrico, porque vamos a poner las cosas como están. Y cuando se discutió ese pacto eléctrico, las fuerzas políticas que eran opositores en ese momento se opusieron a ese pacto eléctrico. Esa es la verdad. Entonces, ahí debió haberse planteado ese tema en ese momento. Cuando ahora se inició la consulta a través del Consejo Económico y Social, el Poder Ejecutivo en la mesa, yo estaba ese día y ustedes lo vieron por radio y televisión, pidió que se excluyera la discusión del tema eléctrico, porque ya eso había sido discutido en un pacto eléctrico. Lo que debió haber hecho el presidente o el Poder Ejecutivo en ese momento era pedir lo que está pidiendo ahora, que eso lo viera el Consejo Económico y Social, y lo que hizo fue que lo excluyó. Doctor. Lo que quiere decir es que o no se tenía conciencia del tema, doctor, o no había la intención de la consulta. Doctor, otro tema para que no nos quedemos solamente ahí, doctor. No. El tema de Petrocaribe, que el gobierno dice, bueno, es verdad que hubo un programa de Petrocaribe, pero ese programa de Petrocaribe pudo haber beneficiado a los consumidores y no lo benefició. Que no.
Dice que el beneficio al gobierno no hacía a los No consumidores. hacia los consumidores, lo dijo el propio presidente. Sí. Es todo lo Pasado contrario. domingo. Mire, Petrocaribe es una asociación de estados caribeños y algunos continentales, pero se definen como caribeños, como es el caso de Surinam y otros por su relación geográfica. Son caribeños. Inicialmente eran 14 países, después terminó siendo 16 con 2 observadores, que fue Ecuador y creo que Trinidad y Tobago, que a su vez eran generadores de México y Trinidad, que son productores. Se refiere de al CARICOM. No, Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Petrocaribe no fue un programa diseñado para regalar combustible a esos países. Fue diseñado como un sistema de financiación con el pago de un aunque el único que lo pagábamos, nosotros éramos de los pocos que lo pagábamos. Cuba nunca pagó un chele. Entonces, ¿qué pasa? Cuba paga de otra manera. El precio. Cuba paga de otra manera. Haití 3.800 millones. El precio del barril. Muchísimos médicos cubanos. No, vamos a explicar eso. Mire, el precio del barril. El precio era exactamente el mismo. La diferencia era en la forma de pago, que establecía un periodo entre 17 a 25 años para diferir una parte de eso. Y 2 años de gracia. Sí, y un 1% al financiamiento. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó? De todos esos países, hay que reconocer, porque yo que he sido un crítico de la gestión anterior, también debo reconocer. La República Dominicana en el año 2015, enero de 2015, aprovechando que Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela, necesitaba dólares y dinero, hizo una negociación. En ese momento se debían 4.000 y pico de millones de dólares. Y la República Dominicana logró, mediante la emisión de bonos que fueron colocados en el mercado estadounidense, si no me equivoco, logró obtener 1.900 y pico de millones de dólares y pagar la deuda, no de Petrocaribe, la deuda que se tenía con Venezuela, generada a partir del crédito por Petrocaribe. Que se tenía con Venezuela, pero que como quiera hubiera que pagarla porque era una deuda por suministro de combustible. Si hubiese tenido que pagarla de inmediato, era lo mismo. Combustible a $50. Así, no, a $50. A $50. No. Esta información es falsa. No, usted está confundido con el monto de los 50. Eran 50.000 barriles. No, perdón, no. El financiamiento, escúcheme. Esos señores, entren a Google, eso está ahí. El contrato está en público, óigame. Oiga bien. A partir de los $50, lo que se hacía era que se financiaba. Y se difería el pago. No era que estaba en $50. Es cierto, doctor. Entonces, eso precisamente lo que. Pero déjeme decirle qué ocurrió. Es decir, no es nada, en el 2015, no, eso no fue lo que él dijo, pero está bien. En el 2015, el gobierno negocia, se ahorra el 52% de esa deuda. Porque reduce el 52% de la deuda, lo que fue un ahorro para el país. Bueno, claro, para el país. Y entonces lo que hace es que con 1.900 y pico, la mitad, el 40 y pico, 48%, salda esa deuda. Dejó nada más un residuo, creo que de unos 15 millones de dólares, que terminó saldándolo. Más 30 y pico de millones de pesos, porque la forma de pago era la siguiente. Cuba pagaba con ayuda a través de la salud, educación y deporte. República Dominicana pagaba a través de la producción de habichuelas negras. Después terminó pagando con espagueti, medicina y otros productos. Lo último fue medicina. Nicaragua pagaba con la exportación de carne y leche. Y cada país tenía una forma diferente de cómo pagar. La República Dominicana prefirió pagar su... Tampoco disponíamos de la bichuela para pagar. Le importábamos esos niveles de producción. No, pero al final terminamos llevando espagueti, medicina y otras cosas. Importamos habichuelas para pagar. Entonces, ¿qué pasa? Pero bien. Sale más barato. Cumplimos. Fue correcto el pago. Es decir, no conviene. Entonces, doctor. Sin embargo, ¿qué significa? Ahora, qué solidaria fue Venezuela con otro país. Ahora, por favor, que explique. ¿Qué pasa? El presidente dice que el gobierno todavía está pagando
Los intereses y la deuda que generaron los bonos. No. Porque, doctor, o los 1.900 millones. Permítame, Oli. Bueno. Y se colocaron los intereses por esos 1.900. Son mayores que por los 4.500. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te seguimos haciendo la pregunta a ti? No, me lo seguimos haciendo, pero no, pero si te seguimos haciendo la pregunta, no, pero estamos incluyendo a la gente. Es que tú puedes pensar distinto a él, pero él está dando su explicación. Yo estoy diciendo lo correcto. Porque se colocaron esos 1.900 millones. Vamos a hacerte la pregunta a ti, David. Vamos a hacerte la pregunta. Mi hermano Eli. ¿Cómo fue el asunto? Mi hermano Eli, mire. Vamos a hacer el presidente dijo lo siguiente. Yo insisto. ¿O son gratis los bonos que yo insisto que el presidente no está siendo bien informado por sus técnicos, porque creo en la buena fe del presidente. El presidente dijo, primero, que el país pagaba a $50 y sin embargo le transfería a $70 a la población. Dijo además de eso que está pagando una deuda por los intereses generados por pagar esa deuda a Venezuela. Correcto. Y además dijo que en adición a eso había una ganancia que era el resultado de un impuesto por una ley. Tenía el diferencial estaba planteado. Entonces, ¿qué pasa? Y además el combustible se vendía al precio del mercado. Vamos a verlo de esta manera. Correcto. Si Petrocaribe no existe, la República Dominicana estaba obligada a pagar en el momento ese dinero. El total, eso la diferencia es que cogió. Ahora los consumidores pagaban en el total como si estuviera al precio que estaba en el mercado. Te voy a explicar por qué. Y es así. Te voy a explicar por qué. Por lo mismo que este gobierno ha mantenido ese impuesto. El presidente de la República, el presidente de la República, y hay un video sobre eso, cuando compareció al Congreso, hizo una promesa de que en semanas iba a someter una ley. Él dijo que lo iba a someter. No, yo lo tengo, yo te lo puedo presentar. Sí, él lo dijo. Donde él dijo que en semana iba a someter un proyecto de la ley de hidrocarburos. Ya esa semana van por años. Y no ha habido forma de que se someta. Ahora dijo, veo que lo dice el periódico, que va a someter. ¿Por qué? ¿Tú crees que el presidente no sabe lo que eso implica? Porque él sabe a qué se destinan esos recursos y el impacto que eso va a tener en la economía. Yo quiero ver la ley. Ahora, ¿qué dice hoy? Lo que él planteaba era, incluso en la reforma fiscal que se iba a plantear, estaba el asunto de la modificación de la ley. Claro, cuando tú dejas de recibir unos recursos que ya lo tiene prepautado en el presupuesto, tiene que tener otra vía para reponerlo y usted lo sabe. Pero yo te voy a decir algo. Léete hoy las redes sociales de Ramón Alburquerque. Lo que yo no entiendo dónde lleva el tema. Ramón Alburquerque mandó un tuit hoy. Yo le leo a Ramón. Él mandó un tuit hoy donde él dice que en el mes de diciembre, el gobierno aumentó un 20% en el margen de intermediación de la cadena de distribución de los hidrocarburos. Dice Ramón Alburquerque. Y que ese aumento ha contribuido a aumentar el costo de los combustibles. Está diciendo que este gobierno a mí, don Roberto, en un 20% autorizó aumentar en un 20% los márgenes en el sistema de distribución y de comercialización de los combustibles. Don Roberto, si nosotros modificamos esa ley como el presidente prometió, ya tenemos un año de pérdida, ¿verdad? La ciudadanía. Y en adición a eso, ese 20% lo eliminamos, la población recibiría combustible más barato. Don Roberto, tuvimos 16 años de pérdida, aunque nunca se revisó esa ley de hidrocarburos, empezando por ahí, si lo vemos como usted lo dice, porque el problema serio del país es que los problemas de este país surgieron hace 18 meses, no estaban en la palestra. Realmente parece que los problemas estaban ahí, estaban frisados, y durante 16 años todo estaba bien, esto era maravilloso, esto era ultra super mundo, esto era Suiza. Ahora, los problemas serios y la ley de hidrocarburos, lo que sí es la verdad es que nadie le había puesto la mano porque con eso se jugaban a los recursos y había un gran negocio y el presidente lo dijo. Era verdad lo que dijo el presidente, era verdad. Nunca el precio por debajo
de los $70, siempre se le cobró mínimo $70 al pueblo y hubo un margen de negocio ahí. Y algún día va a haber que meterle mano a eso. Esto es parte de la dinámica. Ahora decir la verdad. Es el más y el Estado con lo que pagó, no, un momentito, los 1.900 millones de dólares que se pagaron y se cogieron en bonos, se pagan a 6%, y lo que se pagaba en Petrocaribe era un 1%. Estamos hablando que Petrocaribe es no 6 veces mayor la deuda, y la otra parte se pagó con la refinería de petróleo. ¿Se pagó con? La refinería de petróleo. No, tú ves, por eso, ese es el tema. Mira, ese es el tema. No se puede desinformar. Y se recuperó. No se puede desinformar a la gente. Así dijeron. Bueno, pero usted está dando su punto de vista, yo le doy el mío. Claro, eso es desinformación. Mire, la refinería de petróleo era propiedad de la Shell Company en un 50%. El Estado Dominicano compra la refinería de petróleo en $110 millones. Muy importante. El 50%. Y le vende a Venezuela el 49% en $131 millones. Es correcto. Es decir, hay una ganancia neta ahí de la misma inversión de 20 y pico de millones de dólares por el 40%. Sí. Ahora, este gobierno hace una transacción y recompra a Venezuela por 74 millones de euros, que es lo mismo que 88 millones de dólares. ¿Qué pasa? 74 millones de dólares. No, de euros, 74, 88 millones. No, gobierno. El de Luis fue que el de Luis Abinader. Entra a la refinería. Mire, señor, esa información está en la página. Toda la información que yo he dado hoy está en la página del gobierno. Es correcto. Entonces, perdón, ¿qué quiero decir? Muy importante. Ahora, ¿por qué el gobierno de Luis tuvo la ventaja de comprar en 88? Por la misma razón que tuvo de comprar la deuda. Claro, porque Venezuela necesita dólares y en esas circunstancias tuvo que vender en condiciones ventajosas para el Estado. Finalmente, doctor, eso es correcto. Ahora, yo quiero llamar la atención, escúchame, para cerrar este tema, que al final de cuentas, parte de la situación que tenemos es la irresponsabilidad en el ejercicio de la política, de los líderes políticos. Porque todos estos temas fueron denunciados. Por eso que usted dice que no, somos Suiza. No. Es que toda esta situación fue planteada y fue prometida por el Partido Revolucionario Moderno en la oposición. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla con lo que se prometió. Doctor, no es nada más ahí. La República Dominicana no era 8 años de gobierno. Oye, la República Dominicana no se cumplió nada de eso. La República Dominicana no era Suiza. Doctor. Pero tampoco es verdad que era tan mala, que aquí no había nada bueno. Doctor, con la modificación de la ley electoral, a que a usted no le gusta tratar temas de junta, pero antes de irse, con la modificación de la ley de la ley esta orgánica de la Junta, se cambió la composición, ya no son abogados los miembros de la Junta, sino que se determinó que podía ser un ingeniero en cómputo, multidisciplinario, etcétera. Entonces, los partidos se han referido a problemas principalmente la Fuerza del Pueblo, pero los otros partidos han coincidido por lo menos en que hay problemas en el departamento de cómputo de la Junta. Cuando uno habla con gente que está ahí o que ha estado ahí, etcétera, dice, bueno, con la ley hubo un cambio. Este departamento antes despachaba con el presidente de la Junta y el director de cómputo despachaba con el presidente de la Junta y el presidente de la Junta tenía control de todo lo que ocurría ahí. Ahora hay una miembro que es encargada del departamento de cómputo. El papel del director de cómputo se ha anulado un poco y probablemente eso ha creado la crisis. ¿Usted qué sabe de eso y qué posición tiene con relación a eso? Mira, voy a aprovechar para tratar ese tema que ciertamente no es el que más me interesa. Claro. Ni me gusta, no por nada particular, sino porque yo creo que ya yo cerré ese ciclo de mi vida pública. Incluso quiero informar aquí que yo formalmente le solicité a la dirección del partido que pusiera esa cartera en manos de otra persona, lo cual va a ocurrir y a mí ya se me aceptó no ser el encargado electoral de la Fuerza del Pueblo por solicitud mía. Y no es innegable que se me consulta como es normal. Imagínese usted. El problema que hay, mira, el problema que hay en el centro de cómputo le está pasando lo mismo que le pasó a la gestión anterior.
que no entienden que es una área demasiado sensible y neurálgica para estarla tocando. Cuando yo llegué a la Junta Central Electoral, yo no toqué el centro de cómputo, se quedó intacto. El administrador era Miguel Ángel García, hasta que él se fue. No fue que canceló, él renunció y se fue. Y Franklin Fría era el director informático y se respetaron. Y todos esos técnicos que están ahí tenían 10, 15 y 20 años. La mayoría venían desde la gestión de César Estrella y de Morel Cerda. Yo no quité un solo, ni puse a nadie, porque entendía que es un área que genera confianza. Y además ahí no había grandes problemas. Cuando llegó la gestión anterior, el técnico más calificado, que es incluso el técnico que usa de consulta a la OE ahora, lo sacaron y lo cancelaron. Prácticamente el pobre muchacho tuvo que irse a vivir para Miami, pero es el que va ahora a todos los países. Soler se llama, ingeniero Soler, el que la OEA utiliza como soporte técnico cuando va a las misiones de observación. Y eso trajo las consecuencias que trajo, desbarataron parte del equipo. Cuando esta gestión ha llegado, hay un grupo de técnicos especializados que se le llama programadores. Y esos técnicos se han quejado, porque yo no puedo negar que muchos se comunican con uno, de que de alguna manera no recibieron un buen trato. Y de una institución tan estable como la Junta, estamos hablando de que quizás 13 o 14 renunciaron. Wow. Programadores. Pero ¿Y el maltrato técnico calificado. Doctor? Además de eso, se ha estado nombrando personas con salarios mayores que los que están ahí. Ya. Se ha estado personas a las cuales hay que enseñarles lo que ahí se hace, pero están cobrando más que los que están ahí. Y entonces ahí hay un disgusto generalizado. Y encima de eso también se ha cambiado el sistema, porque ahora quien dirige el centro de cómputo es una magistrada y no un director del centro de cómputo. Yo quiero que a la Junta le vaya bien, porque parte de mi vida está en esa institución. Y yo creo que el legado más grande que yo he dejado está ahí. Y creo que hasta mis enemigos me lo reconocen. No tengo por qué desear nada mal. Ustedes no tienen idea de lo que yo sufrí cuando pasó lo de febrero, porque de alguna manera afecta, es parte de uno, es parte de tu vida que se está yendo. Yo quiero darle un consejo a mi amigo y admirado presidente Román Jaque. En el centro de cómputo usted se juega su prestigio y su legado. No quiero subestimar a ninguno de los miembros del Pleno. Dentro de 5 años nadie se va a acordar de los demás miembros. Todo el mundo se va a acordar de la Junta de Román Jaque. Así como todo el mundo se recuerda de la Junta de Roberto, de la Junta de César Estrella, de la Junta de Castaño. Él no puede. Eso, porque este es un país presidencialista. La gente se recuerda de que encabeza. La cabeza. Okay. En todas las. No la mía en todas. No solo en este país. Además, a veces la gente ni se acuerda. Es más fácil recordar uno que dos, que tres. Claro. Entonces, el máximo. Y además, si se estudia la ley orgánica de la Junta Central Electoral, la mayoría de las funciones administrativas no están en el Pleno, están en el presidente de la Junta Central Electoral legalmente. Demasiado poder tiene el presidente. Más poder que lo que yo tenía, porque cuando se reformó la ley se le dio más. Demasiado poder. Entonces, con eso quiero decirle que él tiene la responsabilidad legal, administrativa, y yo diría hasta de legitimidad pública, porque el presidente de la Junta requiere un mayor nivel de legitimidad para designarlo que los demás. Yo le sugiero, presidente, mire, cargue con esa cruz, porque esa cruz es suya aunque usted no quiera. Yo le pido, por favor, que se concentre en eso, porque al final de cuentas, el centro de cómputo es el corazón de la Junta Central Electoral. Bien. Bueno, pues muchas gracias al doctor Roberto Rosario Márquez. Muchas gracias, doctor. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.